Hermenéutica de la sospecha. Buenas tardes, compañeros, ahora yo les voy a hablar sobre la hermenéutica de la sospecha. Y la hermenéutica de la sospecha tiene a estos tres grandes destructores, como nos marca el texto, que son los que están incluidos en esta escuela de la sospecha, que son Marx, Nietzsche y Freud. Y que por sospecha no teníamos que entender que fuera como algo como despectivo o despreciando, sino que por sospecha teníamos que entender que era la búsqueda de las motivaciones que estaban como detrás de las afirmaciones de las teorías del significado, que estas podían ser los intereses de clase, los deseos de poder o los impulsos. En la negación de Freud, en su método, nos enseñaba a interpretar lo que la persona nos decía conscientemente, pero en el sentido opuesto. Entonces esa era como su método, se podría decir. Entonces ya en su teoría del significado, él asumía que la persona siempre disfrazaba o negaba. Habermas decía que el intérprete tenía que ser escéptico y que tenía que enseñar al paciente a ser escéptico también. Entonces, Frank Lanchman, que él criticaba el escepticismo, lo textualiza de una manera bastante entendible. Él nos dice que uno tiene que mirar detrás, de lado, de las acciones de una persona para encontrar las verdaderas motivaciones. Y pues esto habla de la palabra escepticismo, que es no quedarnos con lo que se cree que es la verdad, ¿no? Que, como bien lo dice, buscar debajo, de lado, detrás, para encontrar las verdaderas motivaciones. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, cuando una persona te dice, no, es que yo la verdad quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, entonces lo que se tiene que hacer es no quedarte con lo que esa persona te dice. Porque qué tal si esa persona tiene unas otras motivaciones que no son esas en realidad y que te las está... Aquí ya Freud nos decía que los pacientes hacían asociaciones durante el trabajo de análisis, y esto me recordó a un ejemplo que una vez nos puso una profesora de que estaba con un paciente y que este paciente le estaba contando un sueño en el que apareció una mujer y pasaron varias cosas, y al final del sueño el paciente le dijo, esta mujer no es mi madre. Entonces él ya estaba haciendo su propia asociación de que esa mujer no era su madre. Entonces él estaba negando esta parte de que él era la madre. Entonces la negación, nos decía Freud ya en la negación, que es un modo de tomar conciencia de lo reprimido. Entonces ya cuando tomas conciencia de lo reprimido y lo niegas, estás levantando esta barrera de lo reprimido. Obviamente no estás aceptando esta parte que estaba reprimida, pero ya pasó a esta otra parte donde ya está consciente, solo que lo estás negando. Entonces nos decía que cuando una persona nos decía algo como, no, es que lo dije sin querer, o no, es que yo no quería decir eso, o no, yo nunca hubiera dicho eso, que cuando ya llegabas a este momento de la negación, que ya era el momento que ya, o sea, tú ya habías llegado como a la parte donde tenías que llegar de la persona, que ya habías triunfado ahí en ese momento, y ya cuando llegabas a la parte de la negación, ya habías levantado esta parte de la represión y la habías pasado al otro lugar, entonces ya estabas ahí bien. Nos decía también que la hermenéutica de la sospecha tenía costos clínicos. Entonces, pero una hermenéutica de la sospecha a full, una hermenéutica de la sospecha completa, una hermenéutica de la sospecha que era exclusivamente hermenéutica de la sospecha. El primero nos decía que una actitud de sospecha, escepticismo y de construcción nos podía separar del paciente, nos podía hacer como podía haber como un espacio entre terapeuta y paciente, en el que nosotros, entre el terapeuta, objetizaba al paciente y categorizaba sus experiencias. Entonces, no lo tratabas tanto como una persona, más que nada como un objeto, y categorizabas todo lo que te decía. Lo segundo es que la actitud clínica que estaba tomando el terapeuta podía enseñarle al paciente a tomar esa actitud. Entonces, si tú estabas objetizando al paciente y él se dio cuenta, entonces fue aprendiendo cómo hacer eso, y él mismo se iba a estar objetizando. Se iba a estar objetizando, se iba a estar categorizando lo que decía, y eso. Luego, ya la tercera,
es que si ya estabas muy comprometido con una hermenéutica de la sospecha, que ya estabas muy adentrado en esto de la hermenéutica de la sospecha, que creabas como un espacio donde separabas como las emociones que deberían surgir en este proceso y creabas como este espacio entre paciente y terapeuta, donde mirabas al terapeuta como, donde el terapeuta se miraba como, pues, como una persona acá súper top y el paciente como el paciente, ¿no? Entonces creabas como este espacio gigante de, de escepticismo, de superioridad entre el terapeuta y el paciente. Luego, la hermenéutica de la sospecha también crea una especie de esoterismo. Y esto quiere decir que la hermenéutica de la sospecha, los que están dentro de esta hermenéutica de la sospecha, tienen acceso a estas técnicas, estas enseñanzas, estos conocimientos. Es como una secta. Cuando estás dentro de una secta, tú tienes todo el acceso a los conocimientos dentro de todas las experiencias, todo lo que está pasando dentro. Entonces, la hermenéutica de la sospecha también crea una especie de esoterismo, porque los que están dentro ya tienen todo esto, y los que están fuera se ven privados de esto. Y en el sistema interpretativo, Freud nos decía que la escuela de la sospecha se enfocaba en las brechas que existían con el paciente. Cuando el paciente omitía algo o, o se contradecía, ¿sí? Cuando omitía algo o se contradecía, estas eran las brechas que se hacían con la relación paciente-terapeuta. Por ejemplo, cuando un paciente te estaba narrando algo, te decía, no, es que iba caminando por el parque y luego me encontré a esta persona y dije, oh, no manches, no sé qué. Y luego, no, no es cierto, no me encontré a esa persona. Y luego es como, no, me encontré a esta otra persona. Entonces, esa contradicción, o decir, no, es que yo hice esto, pero, no, está bien mal. Y luego lo hago, o luego dije, no, pues ya después hice esto. No, ¿qué no habías, dijiste que eso no está bien? No, o sea, no dije eso. Esas eran las brechas, o sea, como cuando omitías algo en una parte de alguna historia, de algún sueño, de cualquier cosa. Estas eran las brechas que eran lo que Freud consideraba lo más importante, que eran los argumentos que Freud consideraba lo más importante. Y ya por último, la hermenéutica de la sospecha, la desmitificación, el desenmascaramiento, son importantes e inevitables. La hermenéutica de la sospecha también nos decía que tenía que mantenerse anidada a la hermenéutica de la confianza. La hermenéutica de la confianza era, pues como el nombre lo dice, confianza, establecer como esa confianza paciente-terapeuta, en el que, pues, lo que te decía, si el paciente te decía, no, pues hice esto, luego esto y luego lo otro. Ok, esto y luego lo otro. Sí, no, sí, entiendo, no sé qué. Pero dentro de eso, dentro de esa hermenéutica de la confianza, tú introduces tu hermenéutica de la sospecha y vas tirando estos prejuicios que tú tienes dentro de un proceso de diálogo. Entonces, mientras tú estás hablando con esta persona, en esta hermenéutica de la confianza, tú por detrás estás con una hermenéutica de la sospecha diciendo, ¿y esto qué? No, sí es cierto, pero estás dentro de esta hermenéutica de la confianza en teoría, pero pues la persona jamás se da cuenta que estás en una hermenéutica de la sospecha. Y esto también lo relacioné como con una entrevista psicológica, en la que tú tienes ya como tu base, las cosas que necesitas saber, que quieres saber de la persona, y que se van dando a través de un proceso de diálogo. Y que en este proceso de diálogo tú vas sacando las cosas que necesitas saber y el paciente es como, no, sí, ok, está luego esto, luego lo otro, luego lo otro. Pero el paciente no se está dando cuenta que tú ya tienes como esta parte porque está en un proceso de diálogo. Algo así pasa con la hermenéutica de la sospecha, que está dentro de la hermenéutica de la confianza. Porque, como ya vimos, una hermenéutica de la sospecha completa, pues también tiene varios costos, pues, heavies. Entonces, para mi parecer, está muy bien esto de la hermenéutica de la sospecha dentro ya de la hermenéutica de la confianza. Porque así estás juntando las dos y puedes hacer un trabajo más amplio, un trabajo mejor. Y pues nada, eso es todo por mi parte y muchas gracias.